La verdad sobre Abner es mucho más que una simple intriga política. Es un eco de las profundidades de nuestro propio corazón y un recordatorio urgente de cómo las viejas heridas, el orgullo no quebrantado y la sed de venganza pueden asesinar no solo un cuerpo, sino también la paz de una nación y la santidad de nuestra propia alma. No subestimes, amado hermano, amada hermana, el poder corrosivo de lo no resuelto, aquello que se oculta bajo la superficie y que como una serpiente espera su momento para morder y dejar su veneno. Esto es más que historia, es una revelación. Hoy desenterraremos un misterio antiguo. Un relato bíblico que rara vez se cuenta con la profundidad que merece, porque en sus pliegues se esconde una lección crucial para cada uno de nosotros que caminamos bajo el sol de estos tiempos turbulentos. ¿Por qué asesinaron a Abner? ¿Fue meramente una conspiración, un acto de celos, o hay algo más profundo, algo espiritual, que resonó en el corazón de David y de todo Israel? Prepárense para ver cómo las decisiones humanas, impulsadas por pasiones oscuras, pueden desviar los propósitos divinos, aunque nunca anularlos. Imaginen conmigo por un instante el tablero de ajedrez de aquel Israel antiguo. El rey Saúl había caído, su corona rodó por el campo de batalla y una sombra de luto cubría la tierra. Pero en medio de esa oscuridad, no había unidad. En vez de una nación unida bajo la mano de Dios, se levantaron dos reinos, dos tronos, dos estandartes que clamaban por lealtad. Uno era el reino de Judá, donde David, el ungido del Señor, comenzaba a consolidar su poder bendecido por la promesa divina. El otro, el reino de Israel, al norte, aferrándose a los últimos vestigios de la casa de Saúl, bajo el liderazgo de Ish-Bosheth, un hijo débil pero sostenido por un hombre fuerte. Ese hombre fuerte, la roca sobre la que se apoyaba el tambaleante trono de Ish-Bosheth, era Abner, hijo de Ner, el general en jefe del ejército de Saúl. Abner no era un hombre cualquiera. Era un guerrero veterano, un estratega formidable, un líder nato cuya sola presencia inspiraba respeto y temor. Él había sido el pilar que había mantenido unida la casa de Saúl después de la tragedia, el que había coronado a Ish-Bosheth, el que con su espada y su astucia había resistido la marea creciente del liderazgo de David. Sin él, el reino de Ish-Bosheth no era nada. Pero incluso el acero más duro puede resquebrajarse. La historia de Abner es un relato de lealtades divididas, de errores pasados que cobran su precio y de la complejidad de la naturaleza humana, incluso en aquellos que sirven en posiciones de gran poder. Su vida, sus decisiones y en última instancia su muerte nos enseñan sobre la luz que anhelamos y la oscuridad que a menudo nos acecha. Él se movía en un mundo donde la ley y la venganza personal a menudo se entrelazaban, y donde las heridas de batalla no solo eran físicas, sino también espirituales, grabando marcas indelebles en el alma. El velo de la historia nos revela que Abner, con toda su fuerza y experiencia, no estaba exento de fallas. Era un hombre de su tiempo, y aunque su lealtad inicial a la casa de Saúl era encomiable, había una rigidez, una ceguera quizás, a la claridad del plan de Dios para David. ¿Acaso no sabía Abner de la unción de David? ¿No había escuchado las profecías? Quizás sí, pero la costumbre, la lealtad familiar y el propio orgullo humano a menudo nos impiden ver la luz más brillante que Dios tiene para nosotros, manteniéndonos atados a un camino que ya no es el suyo. Las Escrituras, en 2 Samuel 2, nos pintan el escenario. Dos ejércitos, el de David bajo Joab y el de Ish-Bosheth bajo Abner, se encuentran en Gabaón.
una provocación. Que se levanten ahora los jóvenes y contiendan delante de nosotros, dijo Abner. Y 12 jóvenes de cada lado se levantaron, lucharon y cayeron juntos. Una carnicería. Pero esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande y sangrienta. Una danza de muerte que se extendía por el campo y que encendía la chispa de una venganza personal que ardería hasta consumir a uno de los hombres más poderosos de Israel. En aquella batalla, un hermano de Joab, un joven rápido y valiente llamado Asahel, se fijó en Abner. «No me apartaré de Abner», dijo, y lo persiguió con la feroz determinación de quien ve una presa valiosa. Abner, un guerrero experimentado, reconoció el peligro y la impetuosidad de Asahel. Le advirtió. Le ofreció la oportunidad de perseguir a otro, de evitar la confrontación directa. «Apártate», le dijo. «No quiero herirte de muerte. ¿Cómo podría entonces mirar a la cara a tu hermano Joab?» Pero Asahel no escuchó. La sangre joven, el orgullo guerrero, la sed de gloria, lo empujaron. Y Abner, en su propia defensa, le hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le traspasó, y cayó allí, y allí mismo murió. Una muerte trágica, evitable, pero directa en el fragor de la batalla. Este acto, una legítima defensa, se convertiría en la semilla de una amargura tan profunda en el corazón de Joab que solo la sangre de Abner podría calmarla. Es aquí, en este punto, donde vemos cómo una acción justificada en la guerra puede, sin embargo, abrir la puerta a una venganza injustificada en la paz. El cuerpo de Asahel fue llevado, y sus hermanos Joab y Abisai lo encontraron. Imaginen el dolor, la ira que hirvió en sus venas al ver a su joven hermano, tan lleno de vida, yaciendo sin aliento. Joab, ya un hombre de temperamento volátil y lealtad feroz a David, grabó el nombre de Abner en su corazón con la punta de una espada. Esa noche, la persecución continuó hasta el atardecer, pero Abner y sus hombres lograron escapar. Sin embargo, la sombra de Asahel se cerniría sobre Abner, una maldición silenciosa que lo seguiría a todas partes, esperando el momento propicio. Las guerras civiles son sangrientas, sí, pero las heridas que dejan en el alma, las rencillas que se cocinan a fuego lento, son las que a la larga resultan más devastadoras. Abner, sin embargo, continuó su camino, fortaleciendo la casa de Saúl. Durante años, la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David se prolongó, con David fortaleciéndose cada vez más y la casa de Saúl debilitándose. Abner, el general, era el único baluarte que impedía que todo el reino se inclinara hacia David. Era un hombre de poder, sí, pero también un hombre solo en su lealtad a un rey cada vez más impotente. La arrogancia, a veces, es el principio de la caída. Ishbosheth, el rey títere, cometió un error garrafal al confrontar a Abner por un asunto trivial, una acusación de haber tomado a una concubina de Saúl. Este fue el punto de inflexión. Abner, ofendido en su honor y harto de la debilidad de Ishbosheth, estalló. «¿Soy yo cabeza de perro de Judá?», replicó. La frase es clave, pues denota desprecio hacia un papel secundario o una lealtad menor. Él se consideraba mucho más que un simple sirviente, y esa afrenta desató una furia contenida. En su enojo, Abner pronunció una declaración profética y determinante. «Así me haga Dios, y aún me añada, si como juró Jehová a David, no haga yo con él, para traspasar el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba». ¡Qué palabras! Abner, el defensor de Saúl,
Ahora se comprometía a cumplir la palabra de Dios, que él mismo había resistido por tanto tiempo. Es un recordatorio poderoso de cómo Dios puede usar incluso las pasiones humanas, el orgullo herido o la ira, para encauzar su propósito divino, aunque no justifique el pecado del hombre. Abner no perdió el tiempo. Comenzó a hablar con los ancianos de Israel, recordándoles su antiguo deseo de que David fuera su rey. Hace tiempo ya que procurabais a David para que reinase sobre vosotros, les decía. Él sabía que el corazón del pueblo, cansado de la guerra y la división, anhelaba la unidad y la paz bajo el liderazgo de David, el hombre según el corazón de Dios. Abner, con toda su influencia, se convirtió en el arquitecto de esta transición, un puente inesperado que conectaría dos reinos divididos y traería esperanza a una nación exhausta. Con determinación, Abner envió mensajeros a David diciendo, «¿De quién es la tierra? Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volverte todo Israel». ¡Qué giro del destino! El archienemigo de David ahora se ofrecía como su aliado más valioso. David, con sabiduría y perspicacia, no desaprovechó la oportunidad, pero puso una condición. Abner debía traer a su esposa Mical, la hija de Saúl, que le había sido arrebatada. Esto era un gesto simbólico, una forma de legitimar su reinado y unificar el linaje real. Abner cumplió. Trajo a Mical, la esposa de David, de vuelta, y luego, dirigiéndose a los ancianos de Israel y Benjamín, aseguró su lealtad a David. El camino estaba preparado. Abner llegó a Hebrón, donde David residía, y fue recibido con todos los honores. David hizo un banquete para Abner y para los 20 hombres que lo acompañaban. Era un momento de celebración, de reconciliación, de esperanza para un futuro unido. Abner se comprometió a reunir a todo Israel bajo David. La puerta para la unificación estaba abierta de par en par. Entonces Abner se levantó y se fue, y con él 20 hombres. Y David despidió a Abner y se fue en paz. Esta frase, hermanos y hermanas, es crucial. Se fue en paz. La paz estaba al alcance de la mano. David había tendido un puente, Abner lo había cruzado, y el camino hacia la unidad nacional parecía claro. Pero, ¿acaso la paz humana puede durar cuando las semillas de la venganza aún están vivas en el corazón de algunos? Los caminos del hombre no son los caminos de Dios, y la inmundicia del corazón puede corromper incluso el más glorioso de los propósitos. Aquí entra Joab, el general de David. Él y sus tropas estaban ausentes cuando Abner llegó, quizás en una incursión. Al regresar, le informaron de la visita de Abner y de la paz que David había sellado con él. El fuego de la venganza, que había estado latente en el corazón de Joab desde la muerte de Asael, se encendió con una intensidad terrible. La furia de Joab era palpable. Era una tormenta que se formaba en su alma, un huracán de resentimiento que estaba a punto de desatarse y barrer con la paz recién establecida. Joab confrontó a David con palabras llenas de ira y sospecha. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has dejado ir a Abner? ¿No sabes que ha venido para engañarte, para saber tu entrada y tu salida, y para saber todo lo que haces? Una acusación grave, infundada quizás, pero que reflejaba el corazón turbio de Joab, que veía al enemigo incluso cuando éste extendía una mano de paz. Él no podía concebir que Abner pudiera cambiar, que pudiera buscar la unidad. Su mente estaba fija en la ofensa pasada, en el dolor de su hermano. Sin esperar la respuesta de David, Joab actuó con una velocidad y una determinación mortales. Envió mensajeros tras Abner sin el conocimiento de David para que lo hicieran regresar. Engañosamente,
Los mensajeros alcanzaron a Abner en el pozo de Sira y lo convencieron de volver, supuestamente para hablar más con el rey David. Abner, ingenuo, quizás confiado en la paz sellada con David, no sospechó la trampa, no vio la sombra oscura que se cernía sobre él, la red que se tejía para atraparlo y acabar con su vida de forma brutal e injusta. Y así, Abner regresó a Hebrón. Cuando entró por la puerta de la ciudad, Joab lo llevó aparte, como para hablarle en secreto, pero no eran palabras de reconciliación lo que Joab tenía en mente. Y allí en medio de la puerta le hirió en el vientre y murió por la sangre de Asahel su hermano. Una traición cobarde. Un asesinato a sangre fría en el lugar más público y sagrado de la ciudad. La puerta. El lugar de la justicia y de los juicios. El lugar donde se sellaban los pactos fue profanado con sangre. Esta es la verdad oculta. Abner fue asesinado no por su lealtad inicial a Saúl, no por ser un espía, sino por una venganza personal, por una herida del pasado que Joab se negó a sanar, a perdonar, a dejar ir. La muerte de Asahel, una muerte en el campo de batalla, había sido justificada por las leyes de la guerra, pero la muerte de Abner, en tiempo de paz, bajo la apariencia de un diálogo, fue un acto de maldad calculado, un pecado que manchó la esperanza de unidad para Israel y que dejó una cicatriz profunda en el corazón de David. Cuando David se enteró, su dolor fue inmenso, su ira justificada. Él lo sabía. Este asesinato era una mancha sobre su reinado, un acto que el pueblo podría interpretar como su propia voluntad. Pero David no tuvo parte en ello. Yo y mi reino somos inocentes delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner, exclamó con el corazón desgarrado. Luego pronunció una maldición poderosa sobre Joab y su casa, pidiendo que nunca faltara en su descendencia quien padeciera de flujo, de lepra, o quien muriese a espada o careciera de pan. Una maldición terrible, sí, pero que revelaba la gravedad del pecado de Joab. David lloró amargamente por Abner, incluso exigió a todos que se rasgaran las vestiduras y se ciñeran cilicio. Y el rey iba detrás del féretro, nos dice la Escritura. Un rey, ungiendo a su supuesto enemigo con tal honor. David mismo lo enterró en Hebrón, y todo el pueblo lloró con él. Esto era más que un duelo. Era una declaración pública de la inocencia de David y de su profundo dolor por la pérdida de un hombre que, a pesar de su pasado, había estado a punto de ser un instrumento de unidad. El pastor no deseaba que una de sus ovejas se perdiera de este modo. El lamento de David por Abner es conmovedor. ¿Había de morir Abner como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados. Como quien cae delante de hombres perversos, así has caído. David reconoció la cobardía y la maldad del acto. Abner, el valiente guerrero, había sido asesinado indefenso, engañado por un hermano de sangre, por un camarada en armas. Fue una muerte indigna para un hombre de su talla. Fue una tragedia que reverberaría por generaciones, una herida abierta en la nación. ¿Por qué David no castigó a Joab de inmediato? Las Escrituras nos dan una pista. Yo estoy, hoy, débil, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, me son demasiado duros. Jehová pague al que hace mal, conforme a su maldad. David era un rey recién establecido, aún consolidando su poder. Joab y su hermano Abisai eran guerreros feroces, hombres de acción, poderosos en Israel. David los necesitaba, pero también sabía de su temperamento volátil y su tendencia a la venganza. Era un asunto delicado,
una situación compleja donde la justicia inmediata no era políticamente posible. Aquí vemos la lucha de un líder piadoso, que a pesar de su deseo de hacer lo correcto, se encuentra atado por las realidades políticas y la fuerza de los hombres que lo rodean. Pero el hecho de que David no pudiera ejecutar la justicia humana de inmediato no significa que la justicia divina no se haría cargo. Las semillas sembradas por Joab florecerían en su propio tiempo, como Dios lo prometió, porque nada escapa a los ojos del Todopoderoso, ni siquiera los actos más ocultos de venganza y traición. Amados, la historia de Abner es un espejo que nos confronta con verdades incómodas sobre la naturaleza humana y sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces albergamos rencores en nuestro corazón? Heridas que no cicatrizan, venganzas que planeamos o deseamos para aquellos que nos han ofendido. Joab no podía ver la oportunidad de paz, solo veía el fantasma de su hermano muerto. Su mirada estaba fija en el pasado, y esa visión distorsionada lo cegó a la posibilidad de un futuro diferente, un futuro de unidad bajo David. Escucha bien, porque esto es crucial. La venganza personal es una cadena que nos ata al pasado, que nos impide avanzar hacia la libertad que Cristo nos ofrece. Cuántas oportunidades de reconciliación, de crecimiento, de paz con Dios y con nuestros hermanos hemos asesinado en el altar de nuestro propio orgullo herido. La luz de la esperanza se apaga cuando permitimos que la oscuridad del rencor se instale en nuestro corazón. La cruz nos llama a otra cosa. Nos llama al perdón, a la misericordia, a un camino estrecho, sí, pero lleno de vida. Piensen en esto. Abner estaba en el camino correcto. Había reconocido que el Señor había ungido a David. Estaba dispuesto a unificar Israel bajo el rey elegido por Dios. Estaba haciendo la voluntad divina, aunque sus motivos iniciales pudieran haber sido una mezcla de orgullo herido y realismo político. Pero su vida fue cegada, no por su pasado, sino por el pasado de otro, por una venganza que él no podía prever ni evitar. Esto nos muestra cuán frágil es el camino de la redención cuando se cruza con la obstinación del corazón humano. La palabra de Dios es clara. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. ¿Cuántas veces tomamos la justicia en nuestras propias manos, pensando que somos más sabios o más justos que el Creador? Joab creyó que estaba haciendo justicia por su hermano, pero en realidad estaba cometiendo un pecado que mancharía su nombre y el reinado de David. Estaba usurpando el rol que solo le corresponde al Dios Todopoderoso. La muerte de Abner es una advertencia para todos nosotros sobre el peligro de las lealtades divididas y las pasiones descontroladas. Abner sirvió a un rey que no era el ungido de Dios, y aunque luego buscó corregir su camino, las consecuencias de su pasado y la brutalidad de su entorno lo alcanzaron. ¿A quién le rendimos nuestra lealtad hoy? ¿A las instituciones humanas? ¿A nuestras propias ambiciones? ¿A viejos rencores? ¿O al pastor que da su vida por sus ovejas? El camino estrecho de la fe demanda una lealtad total. Hombres y mujeres de fe, ¿cuáles son las semillas de Asahel que aún están sembradas en el jardín de vuestra alma? ¡Qué vieja herida! ¡Qué resentimiento! ¡Qué injusticia percibida aún os ata al pasado y os impide abrazar plenamente la gracia y el perdón de Dios! La purificación por el fuego del Espíritu Santo no puede ocurrir si nos aferramos a las cenizas de la amargura. Hoy es el día de soltar, de entregar esas cargas, de permitir que la luz de Cristo disipe toda oscuridad.
El luto de David por Abner es un símbolo de cómo los líderes piadosos sufren cuando la maldad y la venganza interfieren con el plan de Dios. David era el ungido, el elegido, pero incluso él no pudo controlar las fuerzas oscuras de los hombres que lo rodeaban. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo caído, donde el pecado tiene consecuencias, donde la sombra de la muerte acecha, pero donde, a pesar de todo, la luz de Dios siempre prevalecerá, aunque a veces lo haga a través del dolor y el quebrantamiento. La historia nos muestra que las puertas abiertas de la reconciliación y la unidad pueden ser cerradas violentamente por la mano del odio y la venganza. Abner estaba cruzando esa puerta, buscando la paz, pero Joab lo arrastró de regreso a la oscuridad de la muerte. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas las oportunidades de construir puentes han sido destruidas por nuestra propia incapacidad de perdonar, por nuestra necesidad de tener la última palabra, por nuestro orgullo que se niega a doblarse? El pastor nos llama a ser ovejas que siguen su voz, no la voz del resentimiento. El fuego de su espíritu nos purifica, no para que busquemos venganza, sino para que manifestemos su amor y su misericordia. La cruz es el refugio de los quebrantados, el lugar donde el ciclo de la venganza se rompe, y las multitudes, la humanidad testigo, observa cómo vivimos. ¿Seremos portadores de división o de unidad? ¿De rencor o de perdón? La elección es nuestra, y cada día la hacemos de nuevo. Ahora, imagina esto. Abner había estado combatiendo contra David, el ungido del Señor, durante años. Él era el principal obstáculo para la unificación del reino. Pero en un momento de lucidez, o quizás de desesperación por la debilidad de Ishbosheth, él decidió alinear su voluntad con el propósito divino. Este cambio de corazón, este deseo de unidad, era un destello de luz en la oscuridad de una guerra civil prolongada. Era una semilla de esperanza que prometía florecer en un Israel unido y fuerte bajo el rey legítimo. Pero esa semilla, fue pisoteada. El asesinato de Abner fue un acto de profunda miopía espiritual. Joab no solo mató a un hombre, mató una oportunidad, manchó la reputación de David y extendió el período de inestabilidad. Su acto egoísta, impulsado por una justicia personal, demostró cómo un individuo, incluso uno en una posición de poder y lealtad aparente, puede ser el peor enemigo de la visión de Dios si su corazón no está purificado, si no se somete a la voluntad divina por encima de sus propias pasiones. ¿Cuántas veces somos como Joab, mirando el pasado con gafas de resentimiento? ¿Cuántas veces dejamos que el dolor de una herida antigua nos dicte las decisiones de hoy, impidiéndonos ver la obra de Dios en el presente? El Padre, en su infinita sabiduría, nos invita a despojarnos de toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y de toda malicia. Él nos llama a ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:31 hasta 32. La autoridad bíblica es incuestionable. El perdón es el camino angosto, pero el único camino hacia la verdadera libertad. Joab, al negarse a perdonar, se convirtió en esclavo de su propio dolor y de su sed de venganza. Esta esclavitud lo llevó a cometer un pecado capital, un asesinato, que no solo afectó a Abner, sino que también tuvo ramificaciones políticas y espirituales para todo Israel. Sus acciones reflejaron una falta de fe en la justicia de Dios y una preferencia por su propia justicia carnal y violenta. Podríamos preguntarnos, ¿había alguna manera de evitar esta tragedia? Tal vez sí, si Joab hubiera entregado su dolor a Dios. Tal vez sí, si David hubiera tenido la fuerza para confrontar y desarmar el resentimiento de Joab antes.
Pero la historia ya está escrita, y sus lecciones son claras como el cristal. La amargura es una raíz venenosa que contamina todo a su alrededor, y la falta de perdón es un muro que nos separa de la plenitud de la bendición de Dios. No permitas que esa raíz eche raíces en tu propio corazón. La vida de Abner, en su final abrupto, nos muestra que a veces, incluso cuando comenzamos a girar hacia la luz, las sombras del mundo caído y las pasiones de otros pueden interceptar nuestro camino. Esto no significa que Dios no tenga control. Significa que en este valle de lágrimas debemos estar siempre vigilantes, caminando en el Espíritu, perdonando como se nos ha perdonado, y buscando la paz con todos los hombres, hasta donde dependa de nosotros. Solo así podremos transitar por el camino estrecho, sin tropezar. El fervor que sentimos al estudiar estas escrituras no es para condenar, sino para iluminar, para advertirnos sobre los peligros que acechan en los rincones más oscuros del corazón humano. El poder divino se manifiesta no en la venganza, sino en la misericordia. La gracia nos capacita para perdonar lo imperdonable. El amor nos impulsa a buscar la reconciliación. ¿Estamos respondiendo a ese llamado o seguimos aferrados a viejas heridas, como Joab a la muerte de Asahel? La voz de un pastor compasivo, pero firme, nos llama hoy a la reflexión. ¿Hay algún Abner en tu vida? ¿Alguna persona con la que necesitas hacer las paces? ¿Algún rencor que necesitas liberar? ¿Hay alguna justicia que sientes que debes tomar en tus propias manos, en lugar de confiar en la justicia perfecta del Todopoderoso? La palabra nos dice que la paz sea vuestra guía, y que el amor de Cristo os constriña a perdonar, incluso a vuestros enemigos. Piensen en el alcance de este asesinato. No solo fue la muerte de un hombre, sino un golpe a la unidad de Israel, un revés para el plan de Dios de establecer plenamente el reinado de David. Aunque Dios es soberano y su plan prevalecería, el camino se hizo más largo, más doloroso, más complicado debido a la desobediencia y el pecado de los hombres. Las consecuencias del pecado no solo nos afectan a nosotros, sino que se extienden como ondas en un estanque, tocando a los que nos rodean y a las generaciones futuras. Esto es un llamado, hermanos y hermanas, a la urgencia espiritual. No podemos darnos el lujo de albergar rencores. No podemos permitir que las raíces de amargura crezcan en nuestro corazón, porque no sabemos cuándo esas raíces se convertirán en frutos amargos que dañarán nuestra alma y la de quienes amamos. La vida es frágil, el tiempo es corto. El arrepentimiento no es una opción, es un mandato, una invitación a vivir en la libertad que Cristo nos ganó en la cruz. Cuando el sol se puso sobre Hebrón aquel día, no solo se ocultó la luz del día, sino también la luz de una gran esperanza de unidad. La sombra de la venganza de Joab se extendió, un recordatorio sombrío de que incluso los siervos de un rey ungido pueden caer en las profundidades del pecado si no mantienen sus corazones puros y sus ojos fijos en el pastor. Las ovejas necesitan la guía constante de su pastor para no desviarse hacia los caminos de la destrucción. «Y yo estoy hoy débil», dijo David. Pero su debilidad humana no anuló la fuerza de su fe. Él confió en que Dios, a su debido tiempo, establecería la justicia. Y así fue. Mucho tiempo después, en su lecho de muerte, David le dio instrucciones a su hijo Salomón sobre Joab, recordándole su pecado y asegurándose de que la justicia se cumpliera finalmente. La justicia de Dios puede tardar, pero nunca olvida. La semilla de la venganza que Joab plantó finalmente floreció en su propia condenación. El misterio de la muerte de Abner es en última instancia una lección profunda sobre el perdón. Abner, el antiguo adversario, había girado hacia la reconciliación. Había tomado la decisión de unificar Israel. Pero Joab, el leal general de David,
no pudo perdonar el pasado. La lección para nosotros es ineludible. Nuestra capacidad de perdonar, de soltar las ofensas, de confiar en la justicia de Dios, es lo que nos distingue de la oscuridad de este mundo. Es lo que nos acerca a la luz de Cristo. Amados hermanos y hermanas, no permitamos que el asesino de Abner, el espíritu de venganza, habite en nuestros corazones. No dejemos que las heridas del pasado nos definan o nos impidan ser instrumentos de paz y unidad en el reino de Dios. La gracia divina es más poderosa que cualquier rencor. El amor de Cristo es más fuerte que cualquier odio. Hoy es el día de romper esas cadenas, de limpiar el corazón y de andar en la libertad que Jesús nos ofrece. Si hoy sentiste un llamado a la reconciliación, a soltar un rencor o a confiar más plenamente en la justicia de Dios, escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. Deja que tu corazón hable, que tu alma se exprese en la presencia del Altísimo. Que este mensaje no sea solo información, sino una transformación profunda en tu espíritu. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón con más fuerza? La historia de la venganza de Joab, la súplica de David por la unidad, o el recordatorio de la necesidad de perdonar. Déjalo abajo en los comentarios. Tu voz es importante. Tu testimonio edifica a esta comunidad de fe que busca a Dios cada día, que busca la luz en medio de la oscuridad. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela profundizar en su palabra y aplicar sus verdades a nuestras vidas. Y si quieres ir más allá, si deseas descubrir enseñanzas bíblicas que transforman vidas y abren tus ojos a misterios aún más profundos, entra al link de mi perfil o al comentario fijado. Allí te esperan recursos que alimentarán tu alma y te guiarán en tu camino con Cristo. La senda es estrecha, sí, pero conduce a la vida eterna. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima, hermanos y hermanas. Caminemos en la luz, perdonando como se nos ha perdonado, y siendo portadores de la esperanza que el mundo tanto necesita. La gloria sea para nuestro Dios.